Canal NPI, tu espacio independiente de noticias para informarte bien. Si te gusta este video, dale manita arriba, suscríbete y comparte. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio inicio al desfile de aniversario de la Revolución Mexicana, dando un repaso sobre las circunstancias que rodeaban a nuestra nación, sometida a los designios del dictador y genocida Porfirio Díaz Mori y los oligarcas que se beneficiaban descaradamente de la corrupción de ese régimen de terror, mismo que solo se saldaría con la muerte de 1 millón de mexicanos. En ese entonces, la prensa escrita solo hablaba maravillas de Porfirio y su pandilla, y el pueblo de México debía atenerse a esa desinformación, como hoy hacen medios impresos, radio y televisión, los que hoy son desmentidos, un día sí y otro también, por las benditas redes sociales. AMLO resaltó que sin la mayoría de mexicanos que apoyan a la Cuarta Transformación, su gobierno se habría convertido en pelele de los oligárquicos poderes fácticos y su infame desprecio por el México profundo. Se trató de un recordatorio de la máxima: quien no conoce la historia está condenado a repetirla con los mismos errores. Y es que hoy, como hace poco más de un siglo, esos oligarcas corruptos, con profundos pensamientos antidemocráticos y golpistas, quieren seguir medrando a costa del pueblo de México. Fue así que el presidente destacó la lealtad al pueblo y amor a la patria del ejército mexicano. Julio Limantur, hermano del secretario de Hacienda, contó con información privilegiada y con un crédito del Banco Nacional adquirió anticipadamente acciones que circulaban a bajo precio en el mercado de Nueva York para después venderlas a precio elevado al gobierno mexicano, representado por el hermano del fervoroso especulador. Con tales hechos se puede entender cómo se pensaba y actuaba en el régimen porfirista. El hombre fuerte, el caudillo o dictador, no solo compartía ese estilo o forma de gobierno, sino lo encarnaba. Admiraba a los llamados hombres de negocio y en especial a los foráneos, mientras despreciaba al pueblo raso, a los pobres de su país. En su pensamiento, por ejemplo, los indígenas, dueños originarios del territorio, acaparaban, según él, las tierras y había que despojarlos por la fuerza para entregarlas a particulares, emprendedores nacionales o extranjeros. Las llamadas campañas contra los mayas, mayos y yaquis fueron en realidad una segunda conquista, no menos brutal que la de 1521, sin considerar la represión de los mayas y de otros pueblos indígenas. El gobierno federal empleó contra los yaquis 4,800 soldados y 3,000 contra los mayos, o sea, la cuarta parte del ejército. Esta guerra de exterminio, que significó asesinar a 15,000 yaquis, no solo es la más infame prueba del carácter dictatorial del régimen porfirista, sino uno de los capítulos más vergonzosos de nuestra historia patria. Un trato parecido recibieron los obreros que trabajaban de sol a sol, sin derecho de asociación, ni protestas o pena de despidos y hasta de cárcel. En 1906, en las negociaciones obrero-patronales de la industria textil de Veracruz, Puebla y Tlaxcala, lo único que aceptaron los patrones del pliego petitorio de los trabajadores fue que solo laborarían de las 6 de la mañana a las 8 de la noche, menos 2 intervalos de 45 minutos para el almuerzo y la comida. ¿Y cómo olvidar la brutalidad aplicada en las matanzas y encarcelamientos de obreros y dirigentes de las huelgas de Cananea en Sonora y Río Blanco en Veracruz? Pero al final, ni el autoritarismo, ni la esclavitud,
ni el tan cacareado progreso pudieron impedir que surgiera la revolución. Turner, periodista estadounidense ya citado, en su libro escrito en vísperas del jolgorio porfirista del centenario de la independencia, acertó al decir: en México existe hoy un movimiento nacional para abolir la esclavitud y la autocracia de Díaz. Y agregaba: bajo el bárbaro gobierno mexicano actual no hay esperanza de reformas, excepto por medio de la revolución armada. Y así fue, un hacendado de ideas libertarias y lleno de bondad. Francisco I. Madero convocó al pueblo el 20 de noviembre de 1910 a tomar las armas contra la dictadura porfirista. El 14 de febrero de 1911, Madero entra al país, se pone al frente de los revolucionarios y luego de fracasar en Casas Grandes, monta el cerco para la toma de Ciudad Juárez, Chihuahua, con el apoyo militar de Pascual Orozco y Francisco Villa. El triunfo en Ciudad Juárez desató con más fuerza la revolución en el país. Casi todas las capitales y las ciudades importantes fueron ocupadas por diversos grupos adheridos al maderismo. El 21 de mayo, en la noche, frente a la aduana de Ciudad Juárez, se firmó el convenio de paz que incluía el compromiso de renuncia de Porfirio Díaz, el nombramiento de Francisco León de la Barra, secretario de Relaciones, como presidente interino, y la expedición de la convocatoria a elecciones generales en los términos previstos en la Constitución, entre otros acuerdos. El 25 de mayo de 1911, Porfirio Díaz renuncia a la presidencia que había ocupado legal, formal y de hecho durante 34 años. El viejo dictador, ahora en calidad de expresidente, salió de la Ciudad de México el mismo día por la noche rumbo al puerto de Veracruz, protegido por una escolta al mando del general Victoriano Huerta. Y el día 27 embarcó en el vapor Ipiranga rumbo a Europa. Mientras tanto, Madero viajaba de Ciudad Juárez a la capital y en todo el trayecto es aclamado por el pueblo, mas no tanto como el 1 de junio de 1911, cuando hizo su entrada triunfal aquí, en la Ciudad de México, donde lo recibieron alrededor de 100,000 personas. El comportamiento de la oposición durante el gobierno democrático, legal, legítimamente, del presidente Madero, el comportamiento de la oposición durante el gobierno democrático del presidente Madero es muy aleccionador de cómo los de arriba, los oligarcas, la mayoría de la prensa, los intelectuales acomodaticios y los políticos corruptos suelen ser amigos de mentira y enemigos de verdad. Como revolucionario y después como presidente, Madero actuó con rectitud, congruencia y respeto a las libertades, pero por lo complejo del asunto o por error político no logró hacerse de una base social para sostener su proyecto democrático y enfrentar así a la reacción conservadora. En contraste, a diferencia del maderismo, la derecha aprovechó el ambiente de libertades para aglutinar a todos los que sentían amenazados sus intereses y fue articulando una base civil de apoyo al golpe militar. En la propia Ciudad de México, aquí, se formó un grupo de jóvenes reaccionarios de clases altas y medias que alentaban el cuartelazo y animaban a la población a rebelarse contra el presidente Madero. Aún con la nefasta actuación de estos fifís, la canallada mayor la ejecutaron militares
políticos, y Henry Wilson, el embajador estadounidense en México, el embajador más siniestro de todos los tiempos de Estados Unidos en nuestro país. No voy a relatar lo acontecido en los últimos días del gobierno del presidente Madero, ni su dolorosísimo asesinato. Solo diré que se trata de uno de los episodios más abominables de la historia de nuestro país. En todo caso, la traición contra Madero ayuda a entender el porqué de nuestra estrategia política. Si no estuviéramos respaldados por la mayoría de los mexicanos, y en especial por los pobres, ya nos habrían derrotado los conservadores, o habríamos tenido que someternos a sus caprichos e intereses para convertirnos en simples títeres o peleles de quienes ya se habían acostumbrado a robar y a detentar el poder económico y político en nuestro país. Este es el origen del actual ejército que surge del pueblo para defender la legalidad, la democracia y hacer valer la justicia. En el ámbito latinoamericano e incluso en comparación con lo sucedido en otros países del mundo, las Fuerzas Armadas de México son excepcionales, porque nunca han pertenecido a la oligarquía. Los soldados, marinos y oficiales vienen de abajo y tienen como origen e identidad el México profundo. Ahora, en esta nueva transformación, como en los orígenes, existe una convivencia estrecha y fraterna entre el pueblo uniformado y el pueblo civil. Tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina son pilares fundamentales del Estado de Derecho democrático y social. Con las nuevas reformas a la Constitución, el Ejército y la Armada nos continuarán apoyando en labores de seguridad pública y la Guardia Nacional se terminará de consolidar bajo la dirección de la Secretaría de la Defensa. Estoy seguro que seguiremos contando con Fuerzas Armadas para defender nuestra soberanía e integridad territorial y al mismo tiempo serán garantes de la seguridad pública como cuerpos de paz y de progreso con justicia. Felicito a todos los oficiales de Marina y Defensa que ascienden este día histórico, 20 de noviembre, y los convoco a mantener siempre en alto la lealtad al pueblo y el amor a la patria. Si te gustó este video, dale manita arriba, suscríbete y comparte. Canal NPI, tu espacio independiente de noticias para informarte bien.